Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este otro directo. Hoy vamos a hablar sobre un tema, la verdad, bastante interesante, muy importante en la recuperación de tu dolor, como son el hecho de si quieres eliminar el dolor o si por el caso contrario quieres o buscas un alivio momentáneo y temporal a ese dolor. De hecho, es uno de los directos más importantes porque en este vídeo vas a conocer exactamente qué tratamientos o qué terapias son las que tú deberías hacer si tienes dolor lumbar crónico o si tienes ciática y por el caso contrario, qué terapias o qué tratamientos no debes hacer si lo que quieres es recuperarte ese dolor. Así que estate muy atento porque la información que vamos a compartir en el directo de hoy va a ser súper útil, súper interesante y estoy seguro de que te va a ayudar muchísimo. Así que antes de nada, pues como siempre, comentarte o preguntarte desde qué parte del mundo me escuchas. Si me oyes desde México, desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde España, que aquí en España, para quien no lo sepa, ya son casi las 12 de la noche y aquí estamos haciendo un directo a las 12 de la noche que no se diga. No sé si se me notarán las ojeras, ya estoy bastante cansado de todo el día, pero bueno, vamos a ver si podemos compartir un poquito de información, sobre todo información que te resulte útil, que te resulte necesaria y que te ayude a mejorar, solucionar, eliminar tu dolor lumbar crónico, tu ciática y también tu hernia discal. Así que vamos a por ello. Muy buenas, Encarni, ¿qué tal? Bienvenida. Rafael también se ha conectado por aquí. Jesús, Madi, Maggie, ¿qué tal, Maggie? Bienvenida. Espero que te encuentres un poquito mejor. Mauricio también, Gio, JZ Carlos, Mexi, Gabriela, Tallito, César, España, Toledo. Wow, no me pensaba la verdad que ningún español fuese a conectarse a estas horas, porque con lo tarde que es aquí en España ya tenemos que estar casi en la cama todo el mundo y durmiendo. De buenas noches. Pero muchas gracias, Rafael, la verdad, por conectarte. Que no sé tú cómo estarás de cansado, pero yo la verdad es que estoy fulminado, como se suele decir. Con unas ganas de irme a la cama que no puede ser normal. Pero bueno, había que hacer un directo, que ayer sí hicimos un directo, pero hoy no quería perdérmelo. Así que ha costado conectarse al directo, ha costado, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo. José, Jason, también bienvenidos. Ángel, Moralem, Dalila también se ha conectado por aquí. Jesús nos saluda desde México, genial. Allí en México sí que será bastante más temprano que aquí en España, eso seguro. No sé de qué parte de México será Jesús. Hola Fer, hola Moralem, ¿qué tal? Bienvenido. Maggie, buenas noches, saludos desde México. Buenas noches o buenas tardes mejor para ti, Maggie. Pedro también, Marisol, bienvenidos a todos. Carlos, Agustín, Olga, Pipis, Jorge, desde Chile. Qué bueno, qué bueno. Acá son las 3 de la tarde, wow. Entonces tenemos un cambio de diferencia horaria muy grande, la verdad, muy grande. Aquí a punto de irnos a la cama y allí no habéis empezado ni la tarde, así que qué curioso, la verdad. Estoy reventada, pero estaré mejor. Muchas gracias aquí en México a las 3 y 7 de la tarde. De nada, Maggie. Gracias a ti por conectarte al directo, que la verdad que a veces con la situación tan complicada, espero que te venga bien también para pues desconectar un poco y aunque sea escucharme, que yo como no me callo, como no paro de hablar, pues por lo menos te entretienes y a lo mejor te sacas hasta una sonrisa, que nunca viene mal. Aunque estemos hablando de cosas que a lo mejor son un poco pesadas, que son un poco técnicas, pero bueno, 8 horas más en España, totalmente, totalmente. Muy buenas, Osman, Mike, ¿qué tal? Pues nada, quiero saber, venga, que solo ha hablado Jesús, Maggie y Moralem, así que quiero saber también desde qué parte del mundo me estás escuchando. Octa, Luis, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Algún colombiano en la sala? ¿Qué voy a decir? ¿Algún boliviano en la sala? ¿Algún ecuatoriano? ¿Algún peruano por aquí? András, muy buenas también para ti. Así que como digo, antes de empezar con el directo, para recapitular y que sepas un poquito la información que vamos a hablar en el día de hoy, va a estar enfocada como siempre en dolor lumbar crónico y en ciática, pero hoy vamos a hablar específicamente porque sé que hay muchas dudas en este sentido de tratamientos que lo que nos ayudan es a calmar o aliviar el dolor de manera puntual y momentánea. Voy a intentar aquí esconderlo para que no se vea absolutamente nada. Y luego tratamientos que lo que nos van a permitir es eliminar el dolor por completo. Ecuador, qué bueno. Qué bueno, Luis. Lo he dicho un poco al azar. Lo he dicho un poco al azar, la verdad, lo de Ecuador. Pero mira que bien. Alguien de Ecuador. ¿Y qué nos escuchas? ¿Desde Quito, Luis? ¿O nos escuchas desde otra parte de Babahoyo o de otra parte de Ecuador? Si lo quieres comentar por aquí debajo. Así que antes de nada te quiero hacer una pregunta que esta es la más importante para el directo de hoy y es, en tu caso, bueno, en primer lugar, en tu caso,
tienes, porque te ha aparecido en una resonancia magnética, en una radiografía, tienes diagnosticado, por ejemplo, pues una hernia discal en L4, L5, en L5S1, una discopatía degenerativa y tienes dolor lumbar o una, en este caso, ciática. Si te ocurre alguna de estas cosas, ya sea que tienes una hernia discal, ya sea que tengas una discopatía, ya sea que tengas el dolor lumbar, ya sea que tengas la ciática, déjamelo por aquí debajo para así saber pues si estamos hablando y nos estamos entendiendo o a lo mejor estoy hablando de un problema totalmente diferente que tú no tienes en este caso. Así que coméntamelo por aquí debajo por el chat e incluso si tienes alguna pregunta en este sentido de todo lo que vamos a ir compartiendo, pues también me la puedes hacer, ¿vale? Y gracias, Carlos, también que te he visto por ahí. No te había saludado, pero gracias también por las palabras. Me alegro de que te guste el contenido, que para eso se hace, para poder ayudar a la gente y poder mejorar todo este tema del dolor lumbar crónico. Muy buenas, Ruth, Juan, José, Juanda, muy buenas a todos. Así que nada, si tienes dolor, ya sea de lumbar, ya sea de ciática, ya sea dolor en la cadera, ya sea que a ti lo que tengas a nivel de síntomas, me refiero es pues entumecimiento de las piernas, que tengas ardor, por ejemplo, en la planta del pie, que tengas un calambre tipo eléctrico por toda la pierna. Si en tu caso tienes alguno de estos síntomas, me gustaría preguntarte si has probado, en este caso, alguna terapia o algún tratamiento y con qué objetivo lo has probado. Es decir, ¿has buscado aliviar el dolor pues de manera puntual, de manera momentánea? ¿Tu objetivo es, por el caso contrario, poder eliminar o solucionar el dolor de manera permanente? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir en este sentido? Si en tu caso lo que buscas es aliviar el dolor, ponme un 1 por aquí debajo en el chat, en los comentarios, y si por el caso contrario tu objetivo es eliminar el dolor, ponme un 2 por aquí debajo en los comentarios y así vamos viendo qué es lo que tú estás buscando y lo que tú necesitas, porque en función del objetivo que tú tengas en lo que a la hernia, en lo que a la discopatía, en lo que al dolor se refiera, pues el tratamiento, las terapias que vas a tener que probar son unos o son otros, ¿vale? No sé si hasta aquí queda del todo claro, pero es de verdad súper, súper importante entender este punto antes de empezar con todo ello, ¿vale? Así que como digo, en este directo vamos a hablar de terapias que nos ayudan a aliviar el dolor y terapias que nos ayudan a eliminar el dolor. Vale. Veo que Jesús quiere eliminar el dolor. Yo también estoy de acuerdo contigo, Jesús. La verdad que yo cuando tenía dolor, sobre todo a nivel de estómago y demás, mi objetivo también era eliminar el dolor. Me alegro de que en tu caso sea así. Carlos un 2, Luis un 2 también. Oye, pues aquí parece que todos queremos eliminar el dolor. Entonces, muy atento a lo que vamos a comentar, porque muchas veces, y no sé si esto te habrá ocurrido, que tienes un objetivo de eliminar el dolor, que es lo que vamos a comentar aquí a la derecha, pero los tratamientos, las terapias que vamos haciendo, están enfocadas en calmar o aliviar el dolor. ¿Por qué te digo esto? Porque si tu objetivo es eliminar el dolor y haces terapias que lo único que consiguen es calmar el dolor, ¿cómo crees que se va a eliminar el dolor? Pues absolutamente de ninguna manera, ¿vale? Entonces es muy importante la información que vamos a compartir precisamente por eso, porque si como veo en el caso de Carlo que pone un 2, veo también el caso de Mauricio que pone un 2, de la Lila que pone un 2, de Luis, de Carlos, de Jesús. Si en tu caso estás buscando eliminar el dolor, no puedes hacer las terapias que vamos a comentar por aquí a tu izquierda, porque si haces eso, lo que va a pasar es que el dolor nunca va a desaparecer, que el dolor siempre va a estar ahí contigo. Y no porque el dolor sea crónico, sea para siempre, porque no tenga solución. Simplemente por lo que estamos haciendo son, como se dice creo que en Colombia, pañitos de agua tibia. Son pañitos de agua caliente que lo único que consiguen es calmar el dolor por unas horas, pero el dolor siempre vuelve a aparecer de nuevo, ¿vale? No sé si con esto me explico, pero de nuevo, repito, es súper, súper importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Ángel también, bienvenido por aquí, un 2, perfecto. El detalle es que no puedo hacer mucho ejercicio porque viene más fuerte el dolor. Aquí la pregunta que yo te haría, Mauricio, en este caso es, y para que lo puedas reformular un poquito y realmente sepamos o veamos si es el problema el ejercicio, ¿no puedes hacer ejercicio porque te produce más fuerte el dolor? ¿O simplemente los ejercicios que has hecho hasta ahora te han provocado más dolor? Te lo pregunto básicamente por saber si has probado los más de 5 millones de ejercicios que existen y que se pueden hacer con el cuerpo. ¿Has probado los 5 millones de ejercicios que existen y absolutamente todos te han generado dolor? Te lo pregunto para que cuando puedas, por favor, pues me respondas en el chat y así ver si has probado absolutamente todos los ejercicios que se pueden hacer, por ejemplo, de calistenia en casa, como tú me comentabas. ¿Has probado los más de 5 millones de ejercicios y variantes que se pueden se pueden empezar a hacer, me refiero, de ejercicios de calistenia en casa? ¿O hay alguno que te falte por hacer? Pregunto esto porque puede parecer una cifra bastante descabellada y muchas veces suele ser el caso, que
Lo que ocurre es que a lo mejor los ejercicios que has probado pues te han generado cierto dolor, que no te han sentado del todo bien. Habría que ver si esos ejercicios son los que tú necesitas. O hay otros ejercicios que a lo mejor pues te podrían ayudar más a mejorar ese dolor, o ejercicios que directamente no te generen más dolor, ¿vale? Entonces, fundamental entender este punto para saber de no puedes hacer mucho ejercicio porque ningún ejercicio te viene bien o porque los ejercicios que has probado, Mauricio, no te están viniendo bien, que son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a empezar primero por la parte de alivio del dolor y luego iremos a la parte de eliminar el dolor. ¿Qué terapias tenemos que hacer o podemos hacer si queremos aliviar de manera puntual, de manera momentánea el dolor? ¿Y qué tratamientos o terapias necesitamos hacer si lo que queremos es solucionar el dolor? ¿Vale? Entonces, aquí, antes de empezar con todo ello, que he visto, George, justo que has comentado una pregunta de ejercicio para los pies, pues la primera pregunta sería, ¿cuál es tu objetivo para querer hacer ejercicio con los pies? Es decir, ¿tienes fascitis plantar? ¿Tienes un esguince en el tobillo? ¿Tienes pues algún problema en la piel, por ejemplo? ¿Tienes algún síndrome como el síndrome de Morton en el caso de los pies? ¿Tienes algún problema algún problema en concreto, me refiero, para querer hacer ejercicio en los pies? Porque lógicamente no se trata de la misma forma un esguince en el tobillo que una fascitis plantar, ¿vale? Entonces, si lo puedes dejar por aquí debajo por el chat, cuál es el problema o por qué quieres hacer los ejercicios en los pies, pues te puedo responder mejor. ¿Rapidez? No sé a qué te refieres con rapidez. Si es para hacer alguna carrera, porque quieres correr, porque quieres hacer una maratón, por ejemplo, o a qué te refieres, George. Vale, pues vamos a empezar con todo ello. Si estás viendo este vídeo en el canal de YouTube, te agradecería que pongas por aquí debajo un comentario para saber si en tu caso quieres aliviar el dolor o si en tu caso quieres eliminar el dolor, ¿de acuerdo? Entonces veo que son muchas las preguntas, así que vamos a ir respondiendo a las preguntas todas ellas y así te voy respondiendo con lo que haga falta. Y si te surgen más dudas, pues me las vas preguntando por aquí por el chat. A ver, nos comenta Dalila. Yo hago pesas livianas con repeticiones y calma el dolor, pero luego sí o sí vuelve a doler en un tiempo bastante corto, 15 días más o menos. ¿Y has pensado, Dalila, bueno, no sé si tu objetivo, nos comentabas antes porque has puesto un 2, nos comentabas que tu objetivo es eliminar el dolor. ¿No has pensado en cambiar el tipo de ejercicio, cambiar la forma de hacer esos ejercicios para no solo únicamente tener esa calma o ese alivio del dolor durante 15 días, sino poder eliminar el dolor, que es lo que tú estabas buscando anteriormente? Es decir, nos habías comentado que como objetivo lo que tú quieres conseguir es eliminar el dolor. ¿No has pensado si lo que estás haciendo a día de hoy solo te ayuda a calmar el dolor por 15 días, más o menos, en hacer algo que te ayude a eliminar el dolor? Esa es la pregunta que te quería comentar. A ver, Luis. Fer, ¿qué tan común es la ciática bilateral? Empezó en la pierna derecha y ya está irradiándose en ambas. Bastante más común de lo que muchas veces pensamos. De hecho, muchos pacientes a los que yo ayudo, es verdad que hay un poco de todo, hay un 50-50, como se le suele decir, pero es bastante más común, por lo menos en mi caso, con lo que yo me encuentro, de lo que la gente suele creer. Es decir, hay bastantes personas que sufren de ciática en las dos piernas, ¿vale? Para quien no lo sepa, bilateral es pierna derecha y pierna izquierda. Hay casos en los que la ciática solamente te afecta a la pierna izquierda y hay casos en los que solamente te afecta a la pierna derecha. Pero hay situaciones y personas en concreto que tienen las dos piernas también afectadas, ¿vale? Hola Ruán, ¿qué tal? Saludos desde Colombia. Genial, Ruán, bienvenido. Manuel, Madraz, Eduard, perdón. Francesco, Antoine, Gerardo, Toñi. Saludos desde Colombia. Giovanni, ¿qué tal? Bienvenido. Que justamente hemos estado hablando ahora por mensaje privado. Jorge también, Toñi, que te he visto. Belén, vale, muy buenas a todos. Caminar más rápido, George. Pues a ver, en este caso algo que es imprescindible, algo que es fundamental es entender que no solo para, en este caso, caminar más rápido, tienes que tener la planta del pie o lo que es el pie sano y fuerte. También tienes que tener lo que es toda la pierna, lo que es la rodilla y lo que es la musculatura del muslo de la pierna, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que únicamente con la parte del pie, de la planta del pie, por ejemplo, ya podemos caminar más rápido. Hay otros músculos que están influyendo en que caminen más rápido o menos rápido, ¿vale? No obstante, para darte una recomendación así a grosso modo, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues hay algunos ejercicios que puedes hacer, por ejemplo, con una toalla. Imagínate que tú estás tumbado en la cama, tumbado en el sofá, y lo que haces es poner la toalla en la planta del pie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer este movimiento. ¿Este movimiento para qué? Para hacer fuerza contra la toalla y estirar esa toalla. Eso lo que va a ayudar es a reforzar, fortalecer la musculatura de la planta del pie. Es un ejercicio de entre otros muchísimos que se pueden hacer. Entonces yo lo que te aconsejo es que no solo trabajes lo que es el pie o la planta del pie, sino también trabajes la rodilla, también trabajes la cadera, es decir, diferentes
partes del cuerpo o partes de las piernas, ¿vale? No solo el pie. Súper importante entender esto. A ver. La calistenia, yoga y pilates hacen que duren menos. La idea de los ejercicios para mí resultan es un gran alivio, es por la ciática. Para mí resultan en un gran alivio, que oye, eso ya es un punto bastante importante, Dalila, porque no sé si en tu caso la ciática te estarán dando mucha guerra cuando te ocurre, pero oye, que se alivie, que tengas un gran alivio, eso obviamente es importante. Aunque aquí la cuestión sería, pues precisamente eso, saber de ¿estás cómoda, estás bien, estás a gusto con ese gran alivio que tú tienes a nivel de la ciática o quieres conseguir algún otro resultado? Es decir, ¿quieres mejorar más ese alivio que tú tienes? Saludos, Nick, que justamente hace un ratito te escribí un mensaje desde Perú. Muy buenas, bienvenido por aquí. Ahora tengo un dolor intenso en el glúteo, producto de la irritación de la ciática. Quisiera eliminar ese dolor que es insoportable. Pues mira, lo que vamos a compartir en el día de hoy, entonces, Nick, te va a servir de muchísima ayuda. El dolor baja al muslo y la rodilla, quisiera que termine. Genial, pues vamos a ver ahora justamente eso. No sé a qué te refieres con cadenas musculares, Carlos. Muy buenas, Cristian, Sonia, ¿qué tal? Sonia, bienvenida. Espero que, a pesar de ser muy tarde, que te guste lo que vamos a compartir. Así que, como vamos a la parte de alivio del dolor. ¿Qué terapias o qué tratamientos nos pueden ayudar a aliviar el dolor? Si te fijas, aquí hemos apuntado muchísimas terapias y en la parte de eliminar el dolor hemos apuntado muy pocas terapias, porque básicamente es lo que funciona para una cosa y lo que funciona para otra cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer si lo único que queremos, es aliviar puntualmente ese dolor? Pues tenemos muchas. No sé si has probado alguna de ellas y te agradecería que me pongas por aquí debajo por el chat, por los comentarios, si has probado alguna. Ya sea, por ejemplo, la acupuntura, medicinas, que aquí en medicinas pues podemos meter diferentes tipos de medicamentos, ya sea tramadol, diclofenaco, enantium, pregabalina, morfina. Hay diferentes tipos de medicamentos que al final en cada país también tienen un nombre diferente en función del tipo de pastilla en concreto que sea. Entonces, no sé si en tu caso pues te habrán mandado algún tipo de medicamento, ya sea como digo, pues tramadol, ibuprofeno, enantium, pregabalina, diazepam, por ejemplo, que también es bastante conocido, diclofenaco, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa amalgama, fentanilo, por ejemplo, toda esa amalgama de medicamentos. Si te ha ocurrido esto, has ido al médico, por ejemplo, porque tienes una hernia discal, porque tienes una discopatía y el médico te ha mandado algún tipo de medicamento, ponme un 1 por aquí debajo en el chat. Ponme un 1 si en algún momento te han mandado, te han recetado medicamentos o has tomado pastillas para este dolor. Entonces, por aquí tenemos acupuntura, tenemos medicinas, tenemos ozonoterapia, que ahora la ozonoterapia a día de hoy es una de las cosas, uno de los tratamientos o terapias que está pues en boca de todos, que está bastante en auge y que se suele utilizar mucho. También tenemos la quiropraxia, es decir, ajustes quiroprácticos donde supuestamente te van doblando la espalda, te van ajustando las vértebras de la columna, ¿vale? No sé si en tu caso pues en algún momento habrás hecho alguna sesión de quiropraxia, pero básicamente eso, ajustar los huesos de la espalda, supuestamente. Luego también tenemos por aquí las ventosas, tenemos los masajes, tenemos la faja, que es una pregunta que suelo recibir bastante a diario. Oye, Fer, ¿tiene sentido utilizar faja o no tiene sentido utilizar faja? Pues es otra cosa que también. Aquí tenemos la infiltración, por ejemplo, y aquí tenemos el calor y el frío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, y no sé si a ti también te habrá ocurrido, muchas veces recurrimos a todo este tipo de remedios, muchas veces acudimos y hacemos este tipo de tratamientos, este tipo de terapias. Disculpa, que creo que se ve un poquito... A ver. Vale, ahora perfecto. Disculpar si se veía el aro de luz, que justamente creo que se veía por aquí, y ahora parece que ya no se ve. Así que creo que se ve muchísimo mejor. Ahora justamente me he dado cuenta. Entonces, básicamente eso. No sé si en tu caso habrás probado alguna de estas terapias. En ese caso, te agradecería que me comentes qué terapia o qué tratamiento en particular para el dolor has probado. Dalila nos comenta el ozono buenísimo. George, si sirve la quiropraxia. En tu caso has probado ya sea acupuntura, medicinas, ozonoterapia, quiropraxia, ventosas, masajes, faja, infiltraciones, calor o frío. Si has probado alguna de esas cosas, pues coméntamela por aquí por el chat. Es decir, oye Fer, pues yo probé ozonoterapia hace ya unos meses, o yo estoy tomando medicinas a día de hoy, pero soy totalmente antipastillas y no me gusta tomar medicamentos porque siento que me pueden dañar el estómago, los riñones y los órganos. O yo estoy haciendo sesiones de acupuntura, pero no me noto mejor, sigo notándome igual en lo que al dolor se refiere. O me estoy poniendo ventosas y salgo con más dolor después de las ventosas que con el dolor que entro. O me está haciendo el fisioterapeuta, me está haciendo masajes,
pero macho, no noto ninguna calma, no noto ninguna mejoría del dolor. Si en tu caso es así, coméntame por aquí abajo qué tratamiento, qué terapia estás haciendo. Y aquí el punto súper importante que quería recalcar contigo antes de responder a tus preguntas es el hecho de, si tu objetivo, como hemos comentado antes, es eliminar el dolor y lo único que haces son este tipo de tratamientos que se enfocan en calmar o aliviar el dolor de manera puntual y momentánea, la pregunta es, ¿cómo crees que tu dolor se va a eliminar si lo único que haces son tratamientos y terapias que están enfocadas en aliviar o calmar el dolor, pero que no van a la raíz de tu problema? Entonces, aquí la pregunta te la quiero hacer yo y por favor, si puedes o si escuchas la pregunta, respóndeme en los comentarios. ¿Cómo crees que puedes eliminar el dolor si los tratamientos o terapias que haces únicamente tienen la capacidad o la función de calmar o aliviar el dolor de manera puntual, de manera momentánea? Te voy a poner un ejemplo súper sencillo con el cual lo vas a entender a la perfección. Imagínate que yo quiero, que justamente es la realidad, porque dentro de poquito tiempo, si todo sale bien, bueno, esto es una noticia que a veces puede parecer un poco encubierta, pero si todo sale bien, el próximo año, a principio del próximo año, quiero hacer un viaje a Colombia y a México. Entonces, si yo quiero hacer un viaje a Colombia y México, ¿qué método de transporte utilizarías tú para ir desde España hasta México o hasta Colombia? Te leo por aquí debajo en el chat. ¿Qué método de transporte utilizarías tú para ir desde España hasta Colombia o hasta México? Importante recalcar, para quien no lo sepa, que yo a nivel de geografía pues tampoco es que sea un experto, que hay un charco que cruzar. Es decir, hay mucho mar, un océano Atlántico que hay que cruzar, lógicamente. Entonces, ¿qué método de transporte utilizarías tú para ir desde España hasta México o hasta Estados Unidos o hasta Colombia o hasta la parte del mundo que tú quieras? Veo que George comenta avión, Toñi también comenta avión, genial. Pues esto es lo que ocurre, que al final estás tratando de ir a México o ir a Colombia, en vez de utilizando un avión, es decir, eliminando ese dolor con un tratamiento definitivo, estás utilizando un carro, estás utilizando un coche. ¿Cómo crees que manejando el coche, cómo crees que vas a llegar de España a México? Ya te lo digo yo, de ninguna forma, porque tienes un océano Atlántico de por medio y es que es imposible. Lo que tienes que hacer, como bien comenta también Madraz 3 que vemos por aquí, es el avión. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes un dolor y lo que quieres es eliminar ese dolor, no puedes coger el carro, no puedes coger el coche, porque si coges el coche vas a llegar a la ciudad que tienes aquí enfrente, o vas a llegar, pues en el caso de España, puedes llegar a Francia, puedes llegar a Alemania, puedes llegar a Países Bajos, puedes llegar pues a Italia, pero no vas a llegar a Estados Unidos, no vas a llegar a México, no vas a llegar a Colombia. ¿Por qué? Porque están en la otra parte del charco y hay un océano de por medio, ¿vale? Entonces, para esto utilizamos el avión. Entonces, en tu caso, si tu objetivo es eliminar el dolor y no solo aliviarlo, todas estas terapias no te van a ayudar, no te van a solucionar el problema. ¿Y por qué te comento esto? Porque a diario recibo comentarios y preguntas de personas que me comentan: oye Fer, llevo 2 años, 3 años, 4 años con el dolor, he probado de todo y nada me soluciona, nada me elimina, nada me cura, nada me sana, nada me quita el dolor. Y yo le pregunto a esas personas: oye, ¿y qué es exactamente lo que has probado para eliminar el dolor? Y adivina cuál es la respuesta. He probado la quiropraxia, he probado zonoterapia, he hecho sesiones de acupuntura, he tomado alguna medicina. Y aquí la pregunta es bastante obvia. Si tú has probado terapias que lo único que hacen es aliviar el dolor, ¿cómo diantres se va a solucionar el problema? Si lo único que hace son terapias que ayudan a calmar el dolor. Aquí la cuestión es, ¿lo has probado absolutamente todo? ¿O has probado las terapias que lo único que hacen es aliviar el dolor, pero que no lo eliminan, que no lo solucionan desde la raíz? Aquí sería la pregunta que tenemos que hacernos. Y te lo pregunto para que reflexiones y si en tu caso has probado muchos de estos tratamientos, que veas de, oye, ¿realmente el problema es que lo he probado absolutamente de todo? ¿O el problema es que las terapias y tratamientos que he hecho no están enfocadas en mi problema, en la raíz de mi dolor? Y por ende, no se puede solucionar algo que tú no vas a la raíz del problema. ¿Vale? No sé si en este sentido hay alguna duda, hay algo que no se quede del todo claro. Por favor, si tienes alguna duda, que esta parte es fundamentalmente importante, coméntamela por aquí por el chat. Sé que tenemos muchas preguntas, entonces voy a ir subiendo un poquito la conversación, el chat, y vamos a ir respondiendo esas dudas que teníamos por aquí.
Nos comentaba Dalila, ozono, buenísimo, pero no dura. Aquí habría que tener en cuenta, importante Dalila, que no sé si en tu caso entiendo que te habrás probado el ozono y te ha servido de ayuda. El ozono pues sirve de ayuda a algunas personas, pero es verdad que el porcentaje o la probabilidad de mejora con el ozono no es del 100% en absoluto, en absoluto. De hecho, yo he tenido bastantes pacientes que se han puesto ozono y no han notado absolutamente nada de hacerse 5 sesiones de ozonoterapia y estar exactamente igual. Entonces, es verdad que eso de el ozono es buenísimo, depende de la persona. Hay personas a las que les sirve de muchísima ayuda y hay personas a las que no les sirve. Lo que sí está bastante claro es, te sirva o no te sirva, la duración y el beneficio de la ozonoterapia no es a muchos años vista, no es a largo plazo. Suele ser, de hecho, bastante cortita, de días o semanas. ¿Sirve la quiropraxia? Aquí es importante, George, ¿sirve para qué? Sirve para aliviar el dolor, sirve para eliminar el problema, sirve para una hernia discal, sirve para un dolor lumbar crónico, sirve para un cáncer, sirve para una diabetes. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la terapia que tú vas a hacer? Parece una tontería, pero la mayoría de las veces me encuentro preguntas de este tipo y no te lo comento, George, por lo que has dicho, pero es lo que siempre me suelo encontrar. Oye, Fer, ¿este medicamento es bueno? ¿Es bueno para qué? ¿La sesión de quiropraxia es buena? ¿Es buena? ¿Para qué? ¿Hacer acupuntura es bueno? ¿Es bueno? ¿Para qué? ¿Qué problema tienes? ¿Tienes ciática? ¿Tienes síndrome piramidal? ¿Tienes dolor lumbar crónico? ¿Tienes un cáncer? ¿Tienes un síndrome de cola de caballo? ¿Qué problema tienes? ¿Qué lesión tienes? ¿Tienes el hombro congelado? ¿Tienes un problema en las escápulas? ¿Tienes adormecimiento de la, ¿cómo se dice?, de la articulación temporomandibular? ¿O qué problema tienes? Porque obviamente aquí no es que todo sirva para absolutamente todo. No sé si habré respondido, George, a la pregunta. ¿Ahora se ve bien? Genial, Cristian. Muchas gracias. Jesús, si yo te iba a comentar eso del aro de luz, tapaba un poco. No me había dado cuenta, Jesús, la verdad. Y ha sido un momento que he visto como un circulito aquí y digo, vamos a cambiarlo mejor porque además la luz que tengo aquí en el techo es luz horrorosa. Entonces tengo que utilizar aro de luz sí o sí. Pero bueno, menos mal que nos hemos dado cuenta porque se veía literalmente, no sé si lo habéis visto, se veía como un circulito blanco ahí. Pero bueno. Ya se ve bien. Tratamientos de imanes y me funcionó un par de años. A ver, no te voy a negar que, Mauricio, si te ha funcionado, pues oye, está perfecto por esa parte, pero yo en cuanto a los tratamientos de imanes, la verdad que no soy nada partidario y no lo suelo aconsejar. Tengo una hernia en L3 y he probado toda esta quiropraxia. Aquí la pregunta Madraz, como hemos comentado antes, ¿has probado de todo o has probado todos los tratamientos que lo único que hacen es aliviar el dolor? Esa sería la pregunta que yo quiero hacerte para que reflexiones. Yo masajes, infiltraciones, medicinas, fisio y nada. Si nos fijamos, todo está enfocado en este cuadro. Todo, he probado de todo, he hecho absolutamente de todo y no se me quita el dolor. ¿Y qué es lo que has probado? Medicinas, acupuntura, ozonoterapia, fisio, ventosas, masajes, calor, frío, infiltraciones, faja, quiropraxia. Es decir, todas las terapias están aquí. ¿Cómo diantres? Si tu objetivo es eliminar el dolor, ¿cómo diantres estás haciendo tratamientos que no eliminan el dolor porque no tienen esa capacidad, porque no tienen esa función? Es como si, por ejemplo, imagínate un caso en particular, tienes un problema en los dientes, un problema pues de caries, un problema que se te ha caído una encía, que tienes una muela del juicio o lo que sea, y en vez de ir al dentista, que es la persona profesional, especialista en problemas de los dientes, tú vas, imagínate ¿qué te voy a poner? ¿Cómo se dice? El podólogo, que el podólogo es el médico especialista en problemas de pies. ¿Cómo crees que un podólogo te va a solucionar un problema en los dientes? ¿Cuál crees que será la respuesta? ¿Crees que un podólogo te puede ayudar con un problema que tienes en los dientes? ¿O crees que necesitas ir a un dentista, que es el profesional experto en arreglo de dientes? Respóndeme por aquí debajo por el chat y te leo. Ejercicios en el gym. Ahora comentaremos precisamente, Estelvio, eso que dices. Creo, no he empeorado, pero sigue la molestia. Yo estoy haciendo terapia de tracción en la columna, sí me está ayudando con el dolor y el adormecimiento del pie. Me alegro mucho, Geraldo, de que esté ayudando. El avión, vale, eso es justo lo que estábamos comentando antes. Pero es curable, a ver. Si la pregunta es, Dalila, ¿la ciática es curable? Sí, la ciática es curable, ¿vale? Pero lógicamente es curable en función del tratamiento que tú hagas. Si tú haces acupuntura
para curar la ciática no se va a curar con acupuntura. Si tú tomas medicinas para curar la ciática no se va a curar con medicinas. Si tú haces, imagínate, vamos a poner por aquí, si tú te pones una faja para supuestamente curar la ciática no se va a curar con una faja. Entonces la pregunta ¿es curable la ciática? Sí. ¿Pero de qué manera es curable? ¿De la manera que hemos probado hasta ahora o de una manera diferente? Ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? Hola Ángela, ¿qué tal? Que no te había visto hasta ahora. Yo no mejoré nada con el ozono, pues eso es un poco lo que estábamos comentando antes, que creo que lo decía antes Dalila, y es eso, hay personas que con el ozono no sienten absolutamente nada y hay personas con el ozono que sí notan bastante mejoría. Ejercicios en el gym hago yo y he mejorado sin tomar medicamento. Pues oye, qué bueno, Estelvio, que justamente hablaremos ahora sobre eso. A ver, hernia, porque la pregunta era, disculpa que la teníamos por aquí arriba, George, a ver. ¿Sirve la quiropraxia para la hernia? Si te refieres a que un ajuste quiropráctico quita la hernia, no. Un ajuste quiropráctico no tiene la función de quitar la hernia. De hecho, eso es un mito bastante gigantesco que muchas veces creemos. Es decir, pensamos, imagínate, yo tengo aquí una hernia es este globito que tengo por aquí, y pensamos que un quiropráctico haciendo sus ajustes, sus maniobras, va a poder hacer esto. Y eso no es así. Eso es un mito, como te digo, como la copa de un pino. Un quiropráctico no tiene la capacidad de hacer esto. Lo primero, porque no puede meter el dedo por aquí, porque la zona está totalmente inflamada a nivel general y sería prácticamente imposible. Y lo segundo es porque no puedes pretender un efecto dentro del cuerpo si tú lo único que haces es una maniobra fuera del cuerpo. Es decir, tú nunca vas a meter la mano por dentro de la piel, por dentro de los huesos para ir a esa hernia. Tú lo único que puedes hacer desde fuera, en lo que es la piel, el músculo, es ir haciendo pues giros, maniobras, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, desde fuera no se puede curar una hernia, no se puede quitar la hernia como tal, y menos con una sesión de quiropraxia, ¿vale? Entonces, espero que esa duda quede resuelta porque no solo me la has preguntado tú, George, de hecho hay bastante gente que me pregunta, oye Fer, ¿eso de la quiropraxia o del ajuste quiropráctico cura la hernia? No cura la hernia, ¿vale? No cura la hernia. Si alguna vez algún quiropráctico, algún masajista o alguna persona te dice que cura la hernia, pues te lo dirá porque quiere venderte la moto y quiere sacar dinerito. Pero a nivel científico está más que estudiado científicamente que es prácticamente imposible, por no decir totalmente imposible, a nivel biológico, a nivel fisiológico, que un ajuste, es decir, que mover la columna hacia un lado y hacia el otro, pueda meter para adentro la hernia. Las cosas no funcionan de manera tan sencilla. Ojalá fuese tan sencillo, pero no es así. De hecho, yo siempre lo comento a mis alumnos del programa de espalda sin dolor y es no busquemos resultados mágicos y milagrosos con un tratamiento, con una terapia, porque las cosas no funcionan así. Es decir, tú lo que tienes que hacer es buscar una terapia que ayude a eliminar el dolor sabiendo cuál es la razón por la cual te duele y a partir de ahí solucionar el problema. Pero que una sesión de quiropraxia o un ajuste quiropráctico te quite la hernia es vivir en los mundos de Narnia, es vivir en los mundos de Yuppie y no vivir en la realidad, ¿vale? La quiropráctica es buena para el dolor lumbar y entumecimiento de los pies, lo mismo que hemos comentado antes, Jesús. ¿Con qué objetivo? Es decir, objetivo de aliviar el dolor y el entumecimiento de los pies, objetivo de eliminar el dolor y el entumecimiento de los pies. Si el objetivo es aliviar o calmar el dolor e entumecimiento de los pies, te puede ayudar. Si el objetivo es eliminar el dolor y entumecimiento de los pies, no, ¿vale? Porque no estás yendo a la causa o a la raíz de ese origen del dolor lumbar y del entumecimiento de los pies. Estás cansadito, ¿eh? Pues la verdad que bastante, no te lo voy a negar, bastante, pero tenía que hacer el directo y no pasa nada. Solo me calman el dolor. Aquí está la pregunta que hemos hecho antes de, en tu caso, Madraz, ¿qué objetivo tienes? ¿Aliviar el dolor de manera puntual, calmar el dolor y ya está? ¿O encontrar una solución que ayude a eliminar el dolor? Hola Toñi, el profe trabaja demasiado, pero le encanta su trabajo. Menos mal, si no me encantase hacer lo que hago, ya te digo yo que un día a las 11 de la noche, a las 11:30 de la noche, un miércoles, no estaría aquí haciendo un directo, ni muchísimo menos. Estaría durmiendo, estaría viendo una serie de televisión de Netflix o estaría viendo una película o yo qué sé qué. Si no me gustase este trabajo, la verdad que no sacaría las fuerzas para poder hacerlo. Dentista, que bueno, eso es justo lo que hemos comentado antes. Si tú tienes un problema en los dientes, no tiene sentido que vayas al podólogo. Lo que tienes que hacer es ir al dentista, que es la persona que te va a ayudar con este problema. Hola Pierre, ¿qué tal? George, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Jair, Fabián,
Andrés, Alex, Witch, Antonio también se ha conectado por aquí, Jason, ¿vale? A ver, nos comenta Pierre. Me siento mejor, felizmente me he recuperado, pero sigo haciendo terapias al menos 1 o 2 veces por semana y un poco de ejercicios en casa. Pues oye, me alegro mucho, Pierre, también por lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, de que ya te vayas encontrando mejor, que eso es lo más importante, que sé que además pues te preocupaste un poquito por los síntomas y lo que te volvió a ocurrir, pero bueno, me alegro de que ya te vayas encontrando mejor. Yo mejoro un 80% el dolor, ya puedo alzar a mi bebé, y eso que no... entiendo que te refieres a mi bebé, ¿no? A alzar a mi bebé. Y eso que no llevo mucho. ¿Te refieres a que no llevas mucho, Cristian, haciendo ejercicios o haciendo el tratamiento que estés haciendo a día de hoy? ¿O a qué te refieres? Así que hemos hablado de qué terapias o qué tratamientos son los que están enfocados en aliviar el dolor, y ahora vamos a ver lo más importante, la joya de la corona, que es qué tratamientos son los que desde el programa de Espalda sin Dolor son los que anunciamos para ayudar a las personas con dolor, y que en tu caso pues también tienes que hacer, obviamente, si tu objetivo es eliminar el dolor. Entonces, hasta aquí, de nuevo, repito y recalco, te pregunto, ¿qué quieres conseguir con el dolor lumbar y con la ciática? ¿Quieres aliviar el dolor, que es lo que hemos estado comentando antes, o quieres eliminar el dolor? Si quieres aliviar el dolor, ponme un 1 en los comentarios, y si quieres eliminar el dolor, ponme un 2 en los comentarios. Y a partir de ahora ya viene, como digo, lo interesante, ya viene lo bueno, ya viene la joya de la corona, que es básicamente saber qué tratamientos o qué terapias son las que nos van a ayudar a eliminar el dolor. ¿Por qué? Porque estas terapias, estos tratamientos, se enfocan en la raíz de tu problema, la raíz de ese dolor, ¿vale? Importante, aquí estamos hablando de ciática y dolor lumbar crónico. No estamos hablando de otro problema, ¿cómo se dice? Otro problema, otra lesión, otra enfermedad, otra patología completamente diferente. Importante recalcarlo porque puede ser que los tratamientos y terapias que yo te vaya a decir en el día de hoy para eliminar el dolor lumbar crónico no tengan absolutamente nada que ver si tu problema es que tienes un síndrome de cola de caballo, o si tienes, imagínate, una infección, que si tienes un dolor asociado a una infección como puede ser el coronavirus, como puede ser la gripe española, como puede ser la malaria, por poner un caso en concreto, como puede ser el VIH, es decir, todos los problemas se deben de solucionar de manera concreta y específica. Entonces, esto ayuda si tienes un dolor lumbar crónico de origen no específico o una ciática. Si no tienes ese problema, esto puede ser que no te ayude, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta porque si no, puede ser que te pregunten la idea. Oye, Fer me dijo que tengo que hacer esto, esto y esto y esto y esto, pero yo tengo este problema. Pues a lo mejor tu problema se tiene que resolver de una manera completamente diferente a lo que hemos visto en el directo de hoy, ¿vale? Importante recalcarlo, y te lo recalco porque yo soy especialista en dolor lumbar crónico, que para eso tengo además aquí el sello, el nombre. Yo soy especialista en dolor lumbar crónico. Yo no pues trabajo otro tipo de problemas. Nos comenta George, ¿la espasticidad se cura? Pues lo más importante es saber cuál es el origen de esa espasticidad. Es decir, la espasticidad está relacionada, por ejemplo, con una lesión en la médula, con una lesión aquí arriba en el sistema nervioso central, porque obviamente hay que tener en cuenta si la espasticidad viene, imagínate, por falta de musculatura, si viene porque has tenido recientemente un accidente de tráfico y te han lesionado alguna parte de la espalda, si viene porque tengas Parkinson, si viene porque tengas Alzheimer, si viene porque tengas, ¿cómo se dice? Se me ha ido, demencia senil, o cuál es el motivo de la espasticidad, porque claro, no podemos decir la espasticidad se cura, depende de por qué se produzca esa espasticidad y si tienes alguna enfermedad o lesión asociada a esa espasticidad, ¿vale? Aquí, como ya sabes, y espero yo responderte claramente, no existen las fórmulas mágicas o las respuestas sencillas a problemas complejos. Esto quiero que es algo que se te quede grabado o tatuado en la frente. No existen las respuestas sencillas, rápidas a problemas complejos. La espasticidad es un problema complejo y no se puede resolver con sí, la espasticidad se cura o no, la espasticidad no se cura. Se cura o no se cura en función de cuál sea la razón por la que tú tienes esa espasticidad. Jason Fabe, muchísimo. A ver, creo que teníamos alguna pregunta por aquí. Vamos a resolverla. Nos comenta Jason. Hola, mi estimado, saludo desde Perú. Pues te saludo desde España, Jason. Amigo, una pregunta. ¿Tener estrés y ansiedad también afecta a mis hernias discales y dolor lumbar crónico, L4, L5, S1, protusión y extrusión?
Pues eso es algo que comentamos, Jason, en casi todos los directos y es algo que muy pocas personas tienen en cuenta. El estrés y la ansiedad son los desencadenantes y detonantes principales del dolor y de la inflamación a nivel de zona lumbar, hernias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es un aspecto crucial que tenemos que tener en cuenta. Y de hecho, fíjate si es tan importante, y que me corrija Toñi, que me corrija Ángela, que están por aquí, que son alumnas del programa, si doy la chapa todos los días, con toda esta parte más psicológica, con toda esta parte más mental, más emocional. Es algo que recalco muchísimo dentro del programa de Espalda sin Dolor, que como ya sabes es el programa online con el que ayudo a personas de todo el mundo, personas de México, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, a eliminar el dolor, a sanar ese dolor al completo de manera permanente con los tratamientos que vamos a ver ahora justamente. Pues lo que comenta Toñi, el estrés y la ansiedad son dos detonantes y desencadenantes cruciales del dolor. Así que por favor, tenlos en cuenta si lo que quieres es sanar tu dolor. De hecho, y me has... ¿cómo se dice? Y me has tirado de la lengua, que no quería contarlo, pero es verdad que yo voy hablando, lo voy extendiendo, y uno de los desencadenantes que vamos a comentar ahora es justamente el estrés. Entonces, el estrés lo empeora todo, como dice Ángela. No puedo estar más de acuerdo, la verdad. Entonces, ¿qué tratamientos nos ayudan a eliminar de manera definitiva el dolor crónico? Ojo, esto no quiere decir que no te pueda doler en alguna ocasión particular, que no puedas tener un dolor agudo, que no puedas tener un dolor o alguna molestia en algún momento en concreto. Me refiero a eliminar este dolor limitante, este dolor insoportable, este dolor que te frustra, que te deprime, que te hace sentir como una persona anciana de 80 años, este dolor que te impide jugar con tus hijos, que te impide salir a jugar a fútbol, que te impide ir al gimnasio, que hace que tengas miedo a lastimarte o a hacerte daño. Ese dolor sí se puede curar, sí se puede eliminar. ¿Y cómo? Pues básicamente con estos puntos que tenemos aquí. De hecho, lo voy a recalcar en rojo para que se vea muchísimo mejor. Vamos a recalcarlo. Bueno, de hecho no sé si se verá muchísimo mejor o muchísimo peor, la verdad. Estoy haciendo aquí un popurrí, una macedonia de colores. Color naranja, color azul, negro, verde, rojo por aquí arriba, rojo por aquí. Un pupurri un poco raro, pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué tratamientos o qué terapias son las que nos ayudan a eliminar de manera permanente el dolor crónico? ¿Vale? Estamos hablando de dolor crónico, no estamos hablando de otra lesión o otro problema diferente. Estamos hablando de dolor lumbar crónico o dolor de ciática crónico, ¿vale? Importante recalcarlo. Para que no haya dudas, sobre todo, que muchas veces recibo preguntas. Oye, Fer, ¿y si tengo una cervicalgia? ¿Y si tengo una dorsalgia? ¿Y si tengo un problema en el hombro? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé porque no soy especialista en ese tipo de problemas y en ese tipo de lesiones. Habrá que acudir a un especialista en dolor en el hombro o a un especialista en dolor en la zona del cuello, cervicales, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué tratamientos son los más imprescindibles y necesarios? Pues los que comentamos siempre dentro del programa de Espalda sin Dolor y una cosa extra que acabo de añadir. Entonces, hemos comentado que el estrés, la mentalidad sobre todo es fundamental, es clave si quieres recuperarte del dolor. No conozco a una sola persona que viva sin limitaciones, que viva sin dolor, que pueda hacer su vida completamente normal y que no haya tenido que trabajar la parte psicológica. No conozco a una sola persona y mira que en el último año habré hablado con cerca de 50.000 o 60.000 personas, que se dice pronto, pero es una absoluta barbaridad. No conozco a una sola persona con dolor lumbar, con ciática, con hernia discal, con discopatía degenerativa, que se haya curado haciendo todos estos tratamientos. Ni una sola persona. Ni una sola persona. Lo que sí conozco es personas, y las conozco además de manera muy cercana, porque todas ellas pues han participado, han contratado y se han unido al programa de Espalda sin Dolor, y es el hecho de que trabajando la parte mental, trabajando el estrés que nos pueda generar nuestra propia cabecita. ¿Cómo nos genera estrés nuestra propia cabecita? Pues con esos pensamientos negativos de ¿y si no me voy a poder recuperar? ¿Y si me quedo en silla de ruedas? ¿Y si me opero y la operación no sale bien? ¿Y si nunca más voy a poder volver a jugar con mis hijos? ¿Y si nunca voy a poder salir a correr, subirme en bicicleta o ir a la montaña, que es algo que a mí me fascina? ¿Y si nunca voy a poder volver a trabajar y voy a tener que estar pues de baja laboral y sin poder cuidar a mi familia, sin poder cuidar a mis hijos? Todos esos pensamientos negativos tenemos que trabajarlos, porque si no lo trabajamos, como siempre comentamos, es imposible que se elimine ese dolor. Piensa en estos tratamientos, piensa en estas terapias como ese avión que llevábamos para hacer el viaje de España hasta México. Si tú utilizas un avión para ir desde España hasta México, ¿qué crees que va a ocurrir?
Pues que en unas cuantas horas estarás en Ciudad de México, estarás en la puerta del aeropuerto. Si vas en coche, nunca vas a llegar a México, ya te lo digo yo. A menos que el coche tenga ¿cómo se dice? Una turbina y pueda ir por el agua como si fuese una barquita, pero si no es así, difícilmente vamos a llegar a México. Entonces, vamos a cambiar en primer lugar la mentalidad. Si no cuidas la parte del estrés, si no cuidas la mentalidad, es imposible que el dolor se solucione, ¿vale? Ese es el primer punto. Luego, aquí, otras dos cosas súper importantes que siempre comentamos en todos los directos es el ejercicio y el descanso. No conozco, de nuevo, a una sola persona que se haya curado, que se haya quitado, que se haya eliminado el dolor crónico sin moverse, en la cama, haciendo reposo y sin hacer absolutamente nada de ejercicio. No conozco a día de hoy a nadie, a nadie. Lo que sí conozco y lo que te animo a que revises y veas son todos los testimonios, todas las personas que tienes por aquí arriba en mi perfil que se han recuperado del dolor. ¿Cómo? Haciendo ejercicio. Y no solo haciendo ejercicio, durmiendo bien por las noches. Porque claro, el descanso es algo que también se perjudica cuando tenemos dolor. No sé si a ti en tu caso te habrá ocurrido de que tienes dolor y el dolor te está perjudicando pues para dormir bien por las noches, porque no logras conciliar el sueño, porque estás con la cabeza dando vueltas todo el tiempo y es imposible que te puedas relajar, por decirlo de alguna manera, que te levantas a medianoche porque el dolor es insoportable y no aguantas más, que estás dando vueltas en la cama a causa de ese dolor. No sé si en tu caso también te habrá pasado alguna de estas cosas. Si te ha ocurrido, déjamelo por aquí abajo en el chat y te leo. Así que ese sería otro punto muy importante, el ejercicio, el descanso, el estrés y la mentalidad. Y vamos a hablar del último punto, que este no lo va a tener en cuenta absolutamente nadie. Seguro que ningún médico, ningún traumatólogo, ningún neurocirujano te ha hablado sobre esto. Estoy 100% seguro. Y vamos a hablar sobre ello. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, después de haber ayudado, gracias al programa de Espalda sin Dolor, a más de 115 personas de todo el mundo, de México, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Australia inclusive, a que se curen del dolor, a que lo eliminen el dolor, me he dado cuenta de que este punto es clave. Si no trabajamos esta parte, el dolor no va a mejorar, ¿vale? Gracias, amigo, por tus palabras tan sabias. De nada, Jason, gracias a ti. Yo ahora mismo estoy tan relajada que el dolor se ha esfumado. Pues me alegro mucho, Toñi, la verdad. Me alegro mucho. ¿Puedo hacer natación si tengo hernia discal o montar en bicicleta? Generalmente sí. No debería de haber ningún tipo de problema por hacer eso porque tengas una hernia discal. Hola Saltiel, ¿qué tal? Que justamente hablamos el otro día. Sí me ha pasado, pero ahora menos. Vale, pues vamos a hablar sobre el último punto. Y es, a ver, vamos a hacerlo de otro color. Bueno, de hecho incluso creo que vamos a borrar. Bueno, no vamos a borrar, no vaya a ser que algún despistado quiera ver alguna de las cosas que hemos comentado. Vale. Pues mira, vamos a señalar ese punto. Vamos a redondear la parte del miedo. En tu caso, y esto te lo pregunto para que pues entre tú y yo nos entendamos, de hecho me voy a acercar un poquito para preguntártelo así tranquilamente. En tu caso te ha ocurrido que debido a que tienes este dolor, ya sea en la zona lumbar, ya sea en la cadera, ya sea en la planta del pie, ya sea el dolor de ciática, ¿alguna vez te ha ocurrido que has tenido como ese miedo a y si hago algún mal movimiento y me lastimo, y si cargo peso y me hago daño, y si hago algún movimiento brusco, y si voy al gimnasio que me han dicho el médico que no vaya al gimnasio y aparece el dolor, y si la hernia discal se rompe, y si me hago más daño? ¿Te ha pasado, te ha ocurrido en alguna ocasión que has tenido como ese miedo, ese temor a lastimarte, a hacerte daño, a que el dolor pudiese empeorar? Es decir, a que volviese el dolor y tuvieses que pues quedarte en cama, que no poder trabajar, que tomar mucho medicamento, por decir un caso en particular. Si es así, por favor, déjamelo por aquí debajo en el chat, donde pone añade un comentario y así vamos viéndolo. Básicamente lo que quiero que entiendas es que hasta que este miedo no se vaya, hasta que este miedo no desaparezca y hasta que no trabajemos la parte del miedo, pues el dolor siempre va a permanecer ahí, independientemente de cuánta acupuntura, medicinas, ozonoterapia, masajes, ventosas vayas probando. Si tú no solucionas este miedo a hacerte daño, este miedo a lastimarte, este miedo a hacer algún movimiento brusco y que eso te genere dolor, si tú no haces eso, tu cabeza va a estar continuamente con el miedo, con la preocupación, con el agobio, con el estrés, con la ansiedad, con el miedo precisamente de pensar que cualquier mínimo gesto, que cualquier mínimo movimiento, que cualquier mínimo cargar peso ya te va a reventar la espalda. Y eso no tiene por qué ser así.
De hecho, todos los alumnos, todos los pacientes del programa de espalda sin dolor tenían, al igual que tú, ese miedo a la hora de hacer ejercicio. De hecho, hay una duda bastante frecuente de, oye Fer, que suele surgir cuando hablo, por ejemplo, con una persona que quiere acceder al programa, de, oye Fer, pero es que a mí me da bastante miedo esto de hacer ejercicios de manera online, a distancia, y si me lastimo, y si me hago daño. Pues aquí la cuestión de todo está en entender, en primer lugar, que si hacen los ejercicios adecuados o correctos para ti, correctos para tu lesión, ¿por qué te vas a lastimar? Es decir, si haces lo que tú necesitas para el problema y la lesión que tú tienes y lo haces supervisado por un especialista que ha ayudado a decenas y decenas de personas, ¿por qué te vas a lesionar? ¿Por qué te vas a lastimar? Esto es como si, volviendo al ejemplo que hemos comentado antes del viaje que teníamos desde España hasta México, yo digo, oye Fer, ¿y si cojo el avión y el avión nunca llega a México? ¿Por qué no tiene que llegar a México? Es decir, si la ruta es en dirección a México, si el piloto va en dirección a México y si tienes la gasolina para llegar a México, ¿por qué el avión no va a llegar a México? Es decir, ¿por qué nos vamos dando vueltas en la cabeza sobre algo que realmente nos va a ayudar más en lo que se refiere al dolor? ¿Por qué crees que te vas a hacer daño? ¿Por qué crees que te vas a lastimar por contratar los servicios, la ayuda de un fisioterapeuta o de un entrenador que trabaje de manera online? ¿Por qué crees que va a pasar eso? ¿Por qué luego hay otras personas de todas las partes del mundo, como es el caso de Jorge, que ayer te compartí su historia, su testimonio por aquí arriba? Jorge, que es un chileno que tenía hernia discal, al que le habían dicho que se tenía que operar y el cual pues empezó a hacer ejercicio dentro del programa de espalda sin dolor y ya se encuentra muchísimo mejor, de hecho en un 95% de mejoría en lo que al dolor de ciática se refiere. Porque hay personas que haciendo este tratamiento online consiguen buenísimos resultados y hay otras personas que tienen miedo a hacerse daño y que siguen igual, con el mismo dolor, con la misma preocupación, con el mismo miedo, en definitiva, con todo ese estrés y toda esa ansiedad o preocupación a nivel mental. Pues aquí la clave de todo está en entender, como te comentaba, ¿el miedo está siendo un factor limitante en tu dolor? ¿Tienes miedo a hacer muchos movimientos y actividades porque el miedo te lo impide? ¿El miedo a que aparezca ese dolor? Si es así, yo te pregunto, ¿por qué no dejas de hacer todos estos tratamientos que no sirven absolutamente para nada si lo que quieres es eliminar el dolor y no te centras en a ver cómo narices hago para que mi cabeza no esté todo el rato pensando, todo el rato preocupándose por el dolor y empiece a desconectar, por decirlo de alguna manera? Porque si tu cabeza está todo el rato R que R, R que R, R que R con el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, ¿cómo crees que va a desaparecer el dolor si todo el día lo tienes aquí en la cabeza? ¿No tendría más sentido primero quitarlo de tu cabeza y que así automáticamente el cuerpo lo vaya soltando, lo vaya drenando, como se suele decir? Y esta es la pregunta que te hago para despedir el directo y para que entiendas que ¿el problema es realmente que te vas a lastimar o te vas a hacer daño por hacer ejercicios de manera online con un especialista, con un profesional que te diga exactamente el problema que tú tienes? ¿O el problema es que no sabes qué ejercicios hacer, que no tienes ese acompañamiento por parte de un profesional, o simplemente pues que tienes la preocupación en la cabeza todo el día de ¿y si me lastimo? ¿Y si hago un cargo peso? ¿Y si hago un movimiento brusco? ¿Y si giro el cuerpo? ¿Y si hago una sentadilla? ¿Y si hago un peso muerto? ¿Y si hago esto? ¿Y si cargo a mi bebé? ¿Y si cargo las bolsas de la compra del supermercado? ¿Y si me agacho para amarrarme de los zapatos y me vuelve a aparecer el dolor? Claro, aquí lo que te está limitando es esto de aquí, el miedo. El miedo es uno de los factores desencadenantes, por no decir el principal y más importante factor desencadenante junto con el estrés para que el dolor se mantenga. De hecho, y te lo comento, a nivel científico, a nivel de estudios científicos, el miedo que tienes por aquí, a nivel de estudios científicos, el miedo es el principal motivo de cronificación del dolor. ¿Qué quiere decir que es el principal motivo de cronificación del dolor? Que si llevas muchos años con dolor, estoy casi 100% seguro, casi 100%, que tienes miedo a lastimarte, a hacerte daño, a que el dolor aumente, a que tengas que tomar medicación, a que te quedes en silla de ruedas, a que tengas que operarte y que la operación salga mal. Estoy completamente seguro de que tienes miedo a alguna de esas cosas. A jugar a la pelota, a jugar a fútbol o a cargar a tu hijo, o a ir al gimnasio y hacer un movimiento brusco en el gimnasio. Estoy casi seguro que tienes miedo a alguna de esas cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese miedo cronifica, perpetúa el dolor. Ese miedo hace que el dolor no desaparezca. Y si tú quieres eliminar el dolor, lo primero es que tu cabeza deje de tener ese miedo.
Lo primero es que tu cabeza empiece a tener la seguridad y la confianza necesaria de que no tiene por qué pasar nada. Y esa misma razón es uno de los motivos por los que dentro del programa de Espalda sin Dolor tanto ponemos el enfoque en eso. Como dice Cristian, el miedo paraliza. El miedo paraliza. Hasta que tú no te quites el miedo de tu cabeza, el dolor no se va a solucionar. Pero por favor, deja de probar tantos tratamientos, tantas terapias, que lo único que hacen es aliviar el dolor. Hasta que no cures tu miedo, hasta que no te quites el miedo de aquí arriba, el dolor no se va a ir. El dolor va a estar siempre presente, pero no porque el dolor sea crónico, no porque el dolor sea para siempre, sino porque el foco de atención que tú estás haciendo, donde tú estás invirtiendo todo tu dinero, donde tú estás invirtiendo todo tu tiempo, es aquí, en aliviar el dolor, en vez de en quitarte ese miedo. Así que espero que este punto te quede súper claro. Hemos estado hablando bastante sobre ello, porque ningún médico te va a hablar sobre el miedo, ningún neurocirujano te va a decir quítate el miedo, ningún traumatólogo te va a decir el miedo es el causante de tu dolor y el cronificador de tu dolor. Ningún traumatólogo te lo va a decir, ningún quiropráctico te lo va a decir, yo diría que incluso fisioterapeuta te lo va a decir. Nadie habla sobre esto. ¿Y por qué? ¿Por qué, si nadie habla sobre esto, que es la principal solución a tu dolor, por qué cada día el número de personas con dolor crónico sigue aumentando? ¿Por qué cada día hay más millones de personas con dolor? ¿Por qué? Si todos estos tratamientos se están haciendo a día de hoy para solucionar el dolor y cada día hay más personas con dolor, ¿qué crees que está pasando? ¿Cuál crees que es el problema? ¿El problema es que el dolor es crónico y no tiene solución? ¿O el problema es que lo que se prueba para el dolor no es la solución? Ahí te dejo la pregunta. Así que vamos a responder las últimas cositas y ya lo dejamos por aquí. En mi caso también la ansiedad me ha gatillado el lumbago, totalmente, Cristian. La ansiedad, bueno, estrés, ansiedad, que se podría decir que son cosas parecidas, estrés crónico, ansiedad, son de las peores cosas. Y ojo, aquí es importante entender que por estar estresado de manera puntual no te va a pasar nada, pero tener ese estrés continuo, ese estrés repetido, que si llevas con dolor muchos años, sabes perfectamente de lo que estás hablando, y no creo que haga falta que yo te diga te pasa esto otro, si no puedes jugar con tus hijos, si no puedes trabajar como a ti te gustaría, si no puedes ser la persona activa y deportista que eras antes, si no puedes ir al gimnasio, si no puedes salir a correr si es algo que disfrutas y que te apasiona, si no puedes montar en bicicleta, si no puedes compartir con tu familia, si no puedes salir con tus amigos, es algo que a cualquiera le amargaría, a cualquiera le deprimiría. Y no me extraña que no quieras incluso ni desearle esto pues a tu peor enemigo. Si es que es lo lógico, Pero precisamente por eso tenemos que solucionar de una vez por todas este dolor. A ver, yo sigo haciendo algunos ejercicios que me sugirió el fisioterapeuta, solo que fui descartando algunos, pues sentí que en vez de ayudarme me dejaban con más dolor. Eso también es importante tenerlo en cuenta, que hemos hablado del ejercicio, pero no vale con hacer cualquier tipo de ejercicio. Hay que hacer los ejercicios que tú necesitas. Hay que tratar de eliminar la palabra miedo de nuestra vida. A ver, yo tampoco diría que hay que eliminar el miedo de nuestra vida, porque el miedo es instinto de supervivencia, es decir, los seres humanos, las personas, hemos nacido con miedo en el cuerpo porque nos ayuda a sobrevivir. Es decir, el miedo te ayuda, por ejemplo, a que si estás viendo a un asesino por la calle, por ejemplo, que salgas corriendo y que ese asesino no te mate. O el miedo te ayuda a que si ves una situación algo problemática en la que hay gente que se está peleando, pues que a lo mejor no entres a la trifulca, porque a lo mejor te llevas tú el golpe o te llevas tú el navajazo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no creo que haya que quitarse el miedo a nivel general, lo que sí hay que quitarse el miedo es actividades del día a día que no tienen por qué generar miedo y que lo único que hacen es limitarte para esas cosas que tanto te gustan. ¿Hay que quitar el miedo al 100%? No. ¿Hay que quitar el miedo a la hora de jugar a fútbol porque sientes que te vas a lastimar? Sí. ¿A la hora de ir al gimnasio? ¿A la hora de agacharte, de cargar peso? Sí. En eso sí hay que quitar el miedo. Pero sigo moviéndome, cuidando mi peso y caminando. Genial. Eso es muy buena herramienta, la verdad. Pero no tengo miedo de hacer lo necesario para eliminar el dolor de una vez. Pues me alegro de que a ti, como comentaba Cristian, no te paralice ese miedo. Dormir bien, hacer ejercicios, descansar, eso es un punto muy importante. Otro punto fundamental es lo que comenta Tony de el estrés crónico. El estrés crónico es, como decíamos, mortal para el dolor. El estrés crónico es el mayor enemigo del dolor.
Gracias, interesante y sabio desarrollo sobre el tema del dolor. De nada. Gracias a ti, Dalila, por conectarte y también por tus preguntas. Como digo, esto es un tema que prácticamente nadie conoce y por ende prácticamente nadie consigue solucionar o eliminar el dolor, porque nos centramos mucho en todos estos tratamientos, pero ¿cuánta gente te ha hablado de ese miedo al dolor? ¿Cuánta gente te ha hablado de cómo solucionar el miedo al dolor? Pues esto es lo que trabajamos dentro del programa de Espalda sin Dolor y los resultados son alucinantes. Alucinantes como los que tienes por aquí arriba en todos y cada uno de los testimonios que puedes ver en mi perfil y que te recomiendo que veas. De hecho, Jorge, que justamente hemos estado hablando hace un rato, el otro día tuvimos una videollamada y lo estuvimos comentando bastante también. El miedo va desapareciendo cuando vas avanzando con los ejercicios, totalmente. De hecho, por eso, no es que tengamos que quitar el miedo de una manera súper rara, súper diferente, súper especial. Es que cuando hacemos ejercicio y nos exponemos a eso que nos da miedo, como decía Jorge, el miedo va desapareciendo, porque el miedo no es para siempre. Si tú te enfrentas a eso que te da miedo, cada día te va a ir dando menos miedo. ¿Cuál es el problema? Que si a ti te da miedo hacer ejercicio porque sientes que te vas a lastimar, porque te han dicho que no puedes hacer ejercicio y dejas de hacer ejercicio, ¿qué crees que va a pasar? Pues que el nivel de miedo va a aumentar, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exponernos gradualmente a esos ejercicios, movimientos, posturas o lo que sea que a ti te den miedo. ¿A ti te da miedo hacer una sentadilla porque crees que te vas a lastimar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sentadillas con menos peso, con alguna variante que te resulte cómoda y asequible. ¿Para qué? Para que el miedo se vaya venciendo. ¿A ti te da miedo hacer cualquier tipo de ejercicio porque te ha recomendado terminantemente el traumatólogo que no hagas nada? Pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Poquito a poco ir moviéndote, poquito a poco hacer algunos ejercicios, aunque sean sencillos, algo que te permita tú ir ganando esa confianza, esa seguridad de que no va a pasar absolutamente nada y de que no te tienes por qué lastimar, ¿vale? Entonces, espero que esta parte haya quedado clara porque de verdad no te puedes ni imaginar la cantidad de veces que me repito dentro del programa de Espalda sin Dolor hablando sobre este tema. De hecho, para, Jorge, que te veo por aquí, Toñi, Ángela, que también os he visto, mañana vamos a hacer una clase especial hablando sobre este tema a nivel del miedo, así que estaros muy atentos todos y todas las que estáis en el programa, porque va a ser una clase, la verdad, bastante chula y muy necesaria porque vamos a indagar, aquí al final lo hemos hablado de una manera un poquito más superficial, pero dentro del programa vamos a hablar de una manera mucho más concreta, con herramientas prácticas, para mejorar todavía más ese miedo. Sé que muchos de vosotros, pues afortunadamente, con todos los consejos y todo lo que hemos ido haciendo dentro del programa, ya os encontráis muchísimo mejor a nivel del miedo, pero bueno, si tenemos las herramientas necesarias, esto es lo que digo siempre, y esto es lo que trabajamos dentro del programa de Espalda sin Dolor. Si nosotros tenemos las herramientas para poder defendernos de ese miedo, de ese dolor en cualquier circunstancia, es que va a ser mucho más sencillo para mí, para Toñi, para Ángela, para Jorge, que podamos enfrentar ese dolor. Que cuando tengamos una recaída, que la recaída dure el menor tiempo posible, que no estés frustrado, que no estés limitado, que no estés con ese dolor insoportable prácticamente siempre para hacer de todo, para jugar con tus hijos, para salir a caminar, para cargar la bolsa de la compra del supermercado, para estar parado, para estar manejando el auto, para subirte la bicicleta, o sea, absolutamente para todo. Y eso es lo que se consigue, como te digo, cuando superas el miedo. Así que si en tu caso también crees que necesitas ayuda, ya no solo para superar el miedo, sino sobre todo y más importante, para eliminar ese dolor tan molesto, tan constante, tan insoportable que tú tienes, que tanto te limita para jugar con tus hijos, para ir al gimnasio, para hacer el deporte, ya sea subirte a la bicicleta o salir a trotar como a ti te gustaría, y que te gustaría, pues, poder disfrutar de tu familia, poder disfrutar de tus amigos sin sentirte limitado, sin sentirte impotente, sin sentirte frustrado por ese dolor. Escríbeme un mensaje privado por aquí con la palabra programa, que estaré encantado de poder ayudarte a que de una manera definitiva puedas lograr sanar ese dolor. Importante, sin trucos mágicos, sin milagros, sin fórmulas secretas, simplemente con lo que hemos comentado en el día de hoy, pero para que encuentres el camino, encuentres la solución a tu dolor y lo elimines de raíz. Lo elimines de raíz. Para cargar el balón de gas, totalmente. Qué bueno, Jorge. Ahora lo tuve que cargar en el auto, me mandaron. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha ido la carga en el auto? Que justamente el otro día lo estábamos hablando. Yo tenía miedo a quitarme el fentanilo y haciendo los ejercicios me lo quito, Fer. Qué bueno. Me alegro mucho, Toñi. Me alegro mucho y quería hacer una, ¿cómo decirlo?
Se me ha ido. Tengo la cabeza, si digo algo que no tiene mucho sentido, por favor, perdonadme, que ya mi cabeza está frita, por decirlo de alguna manera. Nada, Toñi, que enhorabuena de corazón, enhorabuena por lo que has conseguido, que quitarse el fentanilo, como siempre decimos, es una de las cosas más delicadas, más complicadas. Es literalmente quitar el fentanilo es como una puntualización. Sí, muchas gracias, Toñi, la verdad, que mi cabeza ya está, que me voy a ir a dormir ya, ya. Entonces, quitarte el fentanilo muchas veces que parece algo sencillo, que los médicos como van recomendando fentanilo y medicamentos así como si fuese algo fácil, es incluso más difícil que a una persona que es fumador de tabaco de toda la vida quitarle el tabaco, a una persona incluso a un drogadicto de cocaína o un drogadicto de, ¿cómo se dice?, de heroína, quitarle la heroína. Y con el fentanilo pasa exactamente lo mismo, que lo vemos como algo normal porque lo recetan en los hospitales, porque los médicos, muchos de ellos, nos envían fentanilo, pero es algo súper delicado. Entonces, me alegro de corazón muchísimo, Toñi, de que hayas salido del fentanilo, porque no es sencillo, porque no es fácil, porque has tenido seguro que luchar como nadie en este planeta para salir de ahí. Pero lo bueno, afortunadamente, es que cuando sales de ahí es como cuando dejas de fumar tabaco, es como cuando eres alcohólico y dejas de beber alcohol. Yo lo comento a rango general, yo tampoco puedo empatizar mucho con eso porque nunca he fumado tabaco, nunca he sido alcohólico ni nada de eso. Entonces, pues es exactamente igual, como cuando dejas de fumar tabaco, cuando dejas de beber alcohol, cuando dejas, si has tomado algún tipo de droga y lo dejas aparte o lo dejas de lado, pues con esto pasa exactamente igual. No te imaginas, bueno, Toño, y tú en tu caso seguramente que no te lo imaginas, pero no te imaginas la calidad de vida que a partir de ahora puedes llegar a tener con el pedazo de golpe en la mesa que has dado, echando de tu vida algo tan heavy, tan fuerte, tan dañino como es el fentanilo permanente. Porque una cosa es tomarlo de manera concreta, muy puntual, por alguna razón en concreto, y otra cosa es de manera continuada. Pasa con el fentanilo, pasa con la morfina, que también hay rato para hablar de la morfina, pasa con la pregabalina, con el tramadol, con el enantium, con el diclofenaco, con el ibuprofeno, con el diazepam, con cualquier medicamento. Y en esas estamos. Estamos tratando de cambiar el mundo para que cada día haya menos medicamentos, menos personas con dolor y más personas que hacen ejercicio y que no tienen miedo a moverse. Así que en esa labor estamos y lo vamos a conseguir. O por lo menos yo lo voy a intentar. Que si me he quedado hasta las 12 de la noche haciendo un directo, esto es por algo. Esto es por algo y como digo, espero que justamente ayer te lo agradecía. Ayer ya pues llegamos a más, bueno, de hecho hace varios días, llegamos a más de 100.000 personas y ese es el objetivo de todo esto, de poder cambiar, revolucionar el mundo de la salud, revolucionar el mundo del dolor y que cada día pues menos personas tengan que vivir drogadas por tanto medicamento y que cada día más personas puedan disfrutar de una buena calidad de vida, de sus hijos, de sus familias, de su deporte, sin estar adictas a tanto medicamento. Así que en esas estamos. Muchas gracias por formar parte de la comunidad. Y ahora sí que sí, nos vamos a dormir, que ya hay mucho sueño. Nos vemos en el próximo directo. Adiós.